En este vídeo vamos a estudiar la media y la varianza muestral y poblacional. Vamos a empezar con la media y la varianza muestral, que se les llama estadísticos muestral. Si tenemos una muestra de tamaño n minúscula, formada por una serie de valores x1, x2, hasta x sub n, la media muestral se calcula como la suma desde igual a 1 hasta n de x sub i de cada uno de los valores observados en la muestra dividida entre n. O sea, esto sería el valor observado para el primer individuo más el valor observado para el segundo individuo, etcétera, así hasta el valor observado para el último individuo dividido entre el número de individuos que hubiera en la muestra. Por ejemplo, si estamos estudiando la estatura media de una clase que tiene 25 individuos, 25 personas en esa clase, sumaríamos las estaturas de todas las personas de la clase y dividiríamos entre el número de personas que hay en la clase, entre 25, ¿de acuerdo? Y eso nos daría la media muestral. Media muestral. Luego, la varianza muestral se representa por S al cuadrado. Hay varias maneras de calcularla, yo la que prefiero es esta, es la suma desde igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado dividido entre n menos el cuadrado de la media. Esa suma desde igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado dividido entre n sería el cuadrado de la característica observada en el primer individuo más el cuadrado de la característica en el segundo individuo, así hasta el cuadrado de la característica en el último individuo dividido entre n. Entonces, si estuviéramos, por ejemplo, con el ejemplo de las estaturas de los individuos de una clase, lo que haríamos sería sumar el cuadrado de las estaturas, cada estatura elevada al cuadrado, las sumaríamos todas y dividiríamos entre el número de individuos en la clase. Esto nos daría la varianza muestral. Luego, la desviación típica muestral es simplemente la raíz cuadrada de la varianza muestral. No hay que aprenderse todo el formulón, aunque recordéis que tenéis que hacer la raíz cuadrada de lo que os dé la varianza muestral, pues la calculáis y a continuación hacéis su raíz cuadrada. Eso ya os dará la desviación típica muestral. Vamos a ver ahora los parámetros poblacionales. Los parámetros poblacionales son la media poblacional de toda la población. Bueno, aquí conviene distinguir distribuciones discretas. Si la distribución de probabilidad en la población es discreta, del caso en que la distribución de probabilidad es continua. Eso lo podéis encontrar también en los temas de distribuciones, en el tema de distribuciones de probabilidad, ¿de acuerdo? O en la sección de distribuciones de probabilidad. Para las distribuciones de probabilidad discretas tenemos que la media poblacional es la suma desde igual a 1 hasta n mayúscula sería el número de individuos en la población, de x sub i dividido entre n mayúscula. Para una distribución continua, la media poblacional es la integral desde menos hasta más infinito de x
por la función de densidad de esa distribución continua y por diferencial de X. Esto sería la media poblacional para una discreta y para una continua. La varianza sería la suma, bueno, aquí se me ha olvidado multiplicar x sub i por p sub i, por la probabilidad de ese valor. La varianza sería la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado por p sub i dividido entre n menos el cuadrado de la media poblacional. Aquí, por cierto, la varianza es la letra griega sigma. En el caso de una distribución continua, la varianza sería la integral desde menos hasta más infinito de x al cuadrado por la función de densidad por diferencial de x menos la media poblacional al cuadrado. Y esto es la varianza poblacional. Y la desviación típica, nuevamente, es la raíz cuadrada de la varianza. En una discreta, pues la raíz de la fórmula anterior, suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de x sub i al cuadrado por p sub i dividido entre n mayúscula menos mu al cuadrado. Y para una continua, la raíz cuadrada de la integral desde menos a más infinito de x cuadrado por la función de densidad y por diferencial de x menos la media poblacional al cuadrado. Esta sería la desviación típica poblacional. Cuando hallamos intervalos de confianza o hacemos contrastes de hipótesis, que es de lo que va este tema, los parámetros poblacionales normalmente son desconocidos. Lo que queremos es inferir, o sea, hacer una cosa que se llama inferencia para decir con cierta probabilidad dentro de qué intervalo de valores se encuentran estos parámetros. Esto es, vamos a utilizar los datos de la muestra y los estadísticos muestrales para decir cuánto deberían valer, con cierto margen de error, los parámetros poblacionales. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido cómo hallar los estadísticos muestrales, la media muestral, la varianza muestral y la desviación típica muestral. Y también hemos recordado, porque ya lo habíamos visto anteriormente, cómo hallar los parámetros poblacionales. Aunque es cierto que normalmente lo que vamos a intentar es dar un valor aproximado o un valor con cierto margen de error de los parámetros poblacionales a partir de los valores de los estadísticos muestrales, puesto que para conocer el valor exacto de los parámetros poblacionales tendríamos que estudiar la población entera, y eso normalmente o es muy caro o directamente es imposible.